A ver, pensemos en esto. ¿Cómo se escribe la historia de una nación? En el caso de Costa Rica, una parte importantísima de su identidad no solo está en sus leyes, sino, curiosamente, en la profesión de quienes la han gobernado. Esta es la historia de cómo una nación fue moldeada una y otra vez por presidentes que eran abogados. ¿Saben? Hay un dicho que dice que si de verdad se quiere conocer un país, hay que visitar dos lugares: su mercado y su cementerio. El mercado es pura vida, el ruido, el comercio, el presente. Pero, ¿y el cementerio? Ese es un lugar de silencio, un lugar que guarda las historias de quienes estuvieron antes que nosotros. Bueno, pues nuestro recorrido empieza justo aquí, en el Cementerio General de San José. En este lugar, que es patrimonio histórico, descansan nada más y nada menos que los restos de 20 presidentes, 20, más que en ningún otro sitio del país. Y sus tumbas, créanme, nos cuentan una historia muy, muy particular. Para poder entender esa historia, tenemos que viajar en el tiempo, justo al momento de la independencia. Cuando la monarquía española se va, la recién nacida Costa Rica necesitaba líderes, gente que construyera las bases de la nueva república. Y desde el principio se inclinó por un perfil muy específico. Miren, este es el licenciado don Rafael Barrueta y Castilla. En 1822, él se convirtió en el primero de una larguísima serie de gobernantes abogados. Con él empezó todo. Se inauguró un patrón. Para construir un Estado de Derecho, se buscaron mentes legales, no militares. Y ojo, que esta tendencia se consolidó rapidísimo. Nombres como Braulio Carrillo Colina, Manuel Aguilar Chacón, José María Castro Madrid o Vicente Herrera Celedón, todos abogados que tomaron el mando del país en las primeras décadas. Daba la impresión de que la ley era el único camino para gobernar. Pero, a ver, ¿esto fue siempre así? La respuesta es un no rotundo. Este dominio de los abogados es un fenómeno que ocurre después de la independencia. Y para entender lo importante que es, tenemos que echar un vistazo a la época colonial. Pensemos, durante casi 300 años, mientras Costa Rica era una provincia de la corona española, ¿quiénes eran los que gobernaban? Les adelanto que la diferencia con la República es abismal. Durante todo el siglo XVII, o sea, los años 1600, en Costa Rica no hubo ni un solo gobernador que fuera abogado. Ni uno. Cero. Y si avanzamos al siglo XVIII, ¿creen que la cosa cambia? Para nada. La historia se repite. Ningún gobernador abogado. Estamos hablando de 300 años de gobierno sin juristas al mando. ¿Por qué? Pues la razón era muy práctica. Pura estrategia. La corona prefería nombrar a militares de carrera. Sus preocupaciones no eran fundar un Estado de Derecho, sino defender el territorio de los ataques de piratas, sofocar rebeliones indígenas y, mantener el control. La experiencia con la espada valía más que el conocimiento de las leyes. Y esta tensión, esta lucha entre las armas y las leyes, iba a llegar a un punto crítico a finales del siglo XIX. Y se encarnó en dos hombres que representaban dos formas totalmente opuestas de ver el poder y la nación. De un lado tenemos al general Tomás Guardia, un militar de carrera que llega al poder con un golpe de Estado en 1870 y que gobierna con mano de hierro. Y del otro lado, el juez Vicente Herrera Celedón, doctor en leyes, presidente de la Corte Suprema, un ideólogo conservador. O sea, la fuerza bruta contra la ley. Para entender lo que va a pasar ahora, es clave este concepto: un gobernante de facto. ¿Qué significa? Pues es la persona que tiene el poder real, el que manda de verdad, aunque legalmente u oficialmente no ocupe el cargo. Es el poder detrás del trono, por así decirlo. Y esto que van a ver ahora ilustra perfectamente la jugada de Guardia. En 1876, organiza otro golpe. Pero en lugar de ponerse él como presidente, instala al respetado juez Herrera como presidente provisorio. ¿Por qué haría algo así? Pues para usar su legitimidad legal como una fachada. Mientras, Guardia se mantenía como comandante en jefe del ejército, o sea, tenía el poder real. Un año después, Herrera es obligado a hacerse a un lado, y el general Guardia, ahora sí, toma oficialmente la presidencia. El militar usó al juez como un peón. Pero este episodio militar de Guardia fue eso,
una interrupción, un paréntesis. Después de su muerte, Costa Rica no solo regresó a su tradición de presidentes abogados, sino que la consolidó de una forma definitiva para el siguiente siglo. Esta preferencia por los abogados no fue casualidad, se fue construyendo con instituciones, empezando por ese primer gobernador en 1822, pasando por la fundación de la Universidad de Santo Tomás en 1843, que fue una verdadera fábrica de juristas. Luego, la Constitución Liberal de 1871, que, ojo, fue aprobada por el propio Guardia y que estableció la independencia de poderes. Y finalmente, la consolidación de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica en 1952. De hecho, solo para que nos hagamos una idea, únicamente de la Universidad de Santo Tomás, 5 de sus graduados en Derecho llegaron a ser presidentes de la República. Un dato que demuestra el tremendo peso de la formación legal en la élite política del país. Y ya en el siglo XX, el siglo XX fue, de forma abrumadora, el siglo de los abogados. La lista es larguísima. Bernardo Soto Alfaro, José Rodríguez Celedón, Ascensión Esquivel Ibarra, y ya más adelante, Cleto González Víquez, Ricardo Jiménez Oreamuno, hasta llegar a figuras más recientes como Mario Echandi, Daniel Oduber, el premio Nobel Oscar Arias o Miguel Ángel Rodríguez. La norma era tener un presidente abogado. Así que volvamos a nuestro punto de partida, a ese silencio del cementerio. Ese espacio que, como dice la cita, es silencioso, apunta al más allá y, por lo regular, el espacio es acogedor. Después de este viaje, entendemos que sus lápidas nos han estado contando una historia. Al final, lo que las tumbas de los líderes de Costa Rica nos dicen es la historia de una nación que, salvo contadas excepciones, eligió una y otra vez el libro sobre la espada, la ley sobre la fuerza, la razón por encima de las armas. Y todo esto nos deja con una reflexión final. Después de 2 siglos de esta tendencia tan marcada, la pregunta queda flotando en el aire. ¿Cómo es una nación construida por abogados? ¿Cuáles son sus fortalezas? Y, ¿por qué no, también sus debilidades? La respuesta, quizás, está en la propia historia de Costa Rica.